Muy buenas noches al continente americano, muy buenas, bueno, madrugada acá en el continente europeo. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado Internacional en Neurología Clínica. Quiero saludar a todos aquellos que se van conectando desde diferentes partes del mundo. Veo que se están conectando desde Argentina, Canadá, México, eh, Chile. Así que bienvenidos y recuerden que la sesión de hoy será en español. For English speakers, welcome to the online postgraduate course on small animal clinical neurology. Please remember to choose your language channel using the icon that looks like a word. This icon is located next to the icon of raise your hand at the bottom of the screen. Aprovecho para agradecerle a la Asociación Brasilera de Neurología Veterinaria y a la Asociación Argentina de Neurología Veterinaria por su apoyo en este evento. Hoy continuamos con el primer módulo de neuroanatomía y neurofisiología con la conferencia Neurofisiología Básica del Sistema Nervioso a cargo del doctor Fernando Peregrino. El doctor Peregrino es médico veterinario de la Universidad de Buenos Aires, especialista en docencia universitaria con orientación en ciencias veterinarias y biológicas, doctor de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular regular de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, autor de numerosos trabajos científicos publicados en revistas internacionales con referato. Es autor de 5 libros y 13 capítulos de libros, ha participado en numerosos congresos, cursos y conferencias a nivel internacional con presentación en trabajos de investigación y es profesor invitado y coordinador del módulo de neurología en múltiples posgrados. Es miembro titular de la subcomisión científica de ABACA desde 2003, miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Neurología Veterinaria, miembro fundador de la Asociación Argentina de Neurología Veterinaria, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Neurología Veterinaria desde 2010 y presidente de la Asociación Argentina de Neurología Veterinaria desde 2010. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido nuevamente. Bueno, gracias por la presentación. Fue excesiva para mi gusto, pero bueno. Muchas gracias, doctor. El auditorio es todo suyo. Bueno, gracias, bienvenidos a todos. Vamos a compartir pantalla. A ver. Bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, ya estamos viendo la pantalla, solo falta maximizar la presentación. Bien. Ahí estamos entonces. Perfecto. Bueno, bienvenidos a este diplomado internacional. Es un gusto estar aquí en un panel de excelentes disertantes. Vamos a tratar de estar a la altura del resto. Bien, cuando me propusieron este tema de neurofisiología del sistema nervioso, si bien es un tema amplio, yo elegí hablar de la generación y de la propagación del impulso nervioso porque es un tema que tiene fundamental importancia para comprender la funcionalidad del sistema nervioso y porque además tiene aplicación en muchos otros rubros que ustedes van a ver a lo largo del curso, como son todos los estudios de electrofisiología. De manera que a lo largo de esta charla vamos a hablar someramente de la membrana celular y de sus características estructurales. Vamos a hablar del potencial de membrana, de cómo se forma y cómo se mantiene. Vamos a hablar que cómo se producen cambios en el potencial de membrana que originan las distintas señales neurales que permiten mantener el funcionamiento del sistema nervioso. Vamos a hablar de la sinapsis, vamos a hablar del neurotransmisión, de los fenómenos postsinápticos, del potencial de acción. Vamos a dar algunos ejemplos de cómo se aplican todos estos conceptos a la electrofisiología y por último vamos a hablar un poquitito de los circuitos
neuronales. Bien, entonces vamos a hablar primero de la membrana celular. La membrana celular de la neurona, como la de cualquier otra célula, está limitada físicamente por una envoltura externa que se llama membrana plasmática, y que no es otra cosa que la interfase de comunicación funcional con el microambiente que la rodea. ¿Sí? Es la que define el espacio celular y mantiene las diferencias entre el contenido celular y el entorno. Esto vendría a ser como un hogar, donde las paredes, las ventanas, las puertas están conteniendo lo que hay adentro y permitiendo el intercambio entre el exterior y el interior de todo lo que se permite entrar y de todo lo que deba salir. Entonces, el conocimiento a nivel molecular de la membrana celular es clave para entender la fisiología de las neuronas y de todas sus patologías. Básicamente, la membrana celular es una barrera sumamente específica y selectiva para la entrada de nutrientes, y además controla en forma precisa la salida de los productos de desecho. Además de esto, es la que genera y mantiene diferencias de concentración entre una serie de iones que son de vital importancia para la actividad celular, y además confiere a las neuronas la capacidad para detectar selectivamente las señales del entorno e integrarlas en el tiempo y en el espacio. El conocimiento, entonces, de todas estas características moleculares de las membranas neuronales y particularmente las de las proteínas implicadas en su actividad es sumamente importante para comprender la fisiología de la neurona y además de sus patologías. Bien, la membrana plasmática de la neurona contiene básicamente lípidos, proteínas y carbohidratos, además de iones metálicos y una gran cantidad de agua. La proporción en la que estos componentes integran la membrana depende mucho del tipo celular e inclusive puede variar entre una parte y otra de la misma célula. Por ejemplo, la membrana de la mielina puede contener el 75% de su peso en forma de lípidos, mientras que la de la mitocondria, por ejemplo, en su membrana interna, puede llegar a tener esta misma concentración, pero de proteínas. Entonces, esto es muy variable. La estructura general de la membrana neuronal, como se ve en este esquema, responde al modelo básico del mosaico fluido, que es general para todos los tipos de membranas biológicas. Y básicamente consiste en una membrana lipídica, que es la que vemos aquí marcada por el cursor, a la que se integran glucoproteínas integrales y periféricas. Vamos a ver ahora un poquitito de cada una. La composición lipídica de la membrana celular es fundamental para su correcto funcionamiento y está constituida en su mayoría por fosfolípidos, que es lo que se esquematiza acá, que parece un muñequito. Este es un esquema de un fosfolípido. Como decíamos, los fosfolípidos constituyen la mayor parte de los lípidos de las membranas biológicas y tienen una cabeza que es polar y una cola que es no polar. Como esto está inmerso en un medio acuoso, la cabeza polar de los fosfolípidos interactúan con la fase acuosa, mientras que las colas no polares van a interactuar entre sí, formando una capa separada. Y esto se da espontáneamente, y esto le da la estructura de membrana bilipídica. En el caso de los fosfolípidos de membrana particularmente, como decíamos, las moléculas son cilíndricas y están formadas en dos capas. La membrana tiene una estructura de líquido cristalino y esta estructura permite una gran movilidad. Lo que hay que tener en cuenta es eso, que la membrana no es una estructura rígida, sino que es una estructura móvil, y eso genera una distribución asimétrica que muy probablemente es una de las variables que condiciona las propiedades eléctricas de la membrana. En la parte más externa, marcado acá en amarillo,
generalmente se agrega a la estructura una gran cantidad de colesterol. Y esto le da rigidez a esta parte de la membrana y limita el movimiento de los fosfolípidos. ¿Sí? Esta es una característica de las membranas lipídicas de las neuronas. Es importante comprender que las neurotoxinas o los compuestos neuroactivos en general interactúan con esta bicapa lipídica, ¿sí? Y lo que hacen es alterar sus características biofísicas y por lo tanto cambian el estado de fluidez de la membrana e influencian definitivamente la actividad eléctrica. Y ese es uno de los motivos por los cuales las neurotoxinas y los compuestos neuroactivos pueden actuar a nivel de las membranas. Otro componente que tenemos son los carbohidratos. Aproximadamente entre el 2 al 10%, dependiendo de la célula, está formada por carbohidratos, bajo la forma de glucolípidos y, glucolípidos, que son estos que marco acá con el cursor, y glucoproteínas, que son las que están en verde. Todos estos están en la superficie celular y en su conjunto forman lo que se llama glucocálix. Estas cadenas de carbohidratos que se unen a las cadenas polipeptídicas dan señales específicas, o sea, intervienen en la señalización, y eso es lo que dirige a las proteínas a la parte de la membrana donde tienen que ser insertadas. Por otra parte, todas estas estructuras, tanto glucoproteínas como glucolípidos, intervienen en procesos de reconocimiento y adhesión. Y esto no solamente vale para moléculas propias, como todos los procesos de reconocimiento de células entre ellas, sino también para moléculas externas, como se ve en el esquema de patógenos, toxinas y aglutininas. Bien, la organización básica de la neurona es muy similar a la de otros tipos celulares, pero la neurona tiene una gran cantidad y diversidad de proteínas muy específicas que pueden tener distintas funciones, como por ejemplo transportadores de neurotransmisores, bombas y canales iónicos, y una gran cantidad de receptores que son específicos. Básicamente reconocemos dos grandes tipos de proteínas de membranas. Las integrales, que son específicas para cada tipo de neurona, y lo que hacen es detectar e integrar señales específicas a lo largo de sus árboles dendríticos, transmiten los potenciales de acción y liberan neurotransmisores. Y por otra parte tenemos las proteínas periféricas. Estas proteínas periféricas están localizadas en la superficie celular, median los procesos de reconocimiento intercelular, como dijimos antes, se asocian al crecimiento y ramificación de las neuritas y provocan digamos, la interacción entre las células y la matriz extracelular. Vamos a hablar un poco más en detalle de estas proteínas. Fundamentalmente las proteínas integrales. Las proteínas integrales tienen diferentes funciones. Por ejemplo, aquí tenemos esquematizados los receptores, ¿sí? Todos los receptores lo que hacen es proporcionar sitios específicos para el reconocimiento y la unión de neurotransmisores, y eso promueve el paso de iones a través de la membrana u otras actividades metabólicas de la célula. Después vamos a hablar más de cada uno de estos tipos de receptores. Sin embargo, también tenemos otras proteínas que lo que hacen es, perdón, estoy con un poquitito de tos, ahí estamos, permiten el paso de partículas cargadas mediante diferentes mecanismos. Por ejemplo, tenemos las proteínas canales que permiten el movimiento de iones a través de las membranas a favor de su gradiente electroquímico. También tenemos proteínas transportadores de moléculas que participan activamente en el metabolismo celular, transportando ya sea iones o metabolitos, pero para eso tienen que sufrir cambios conformacionales. Y también tenemos las bombas iónicas, que movilizan iones hacia adentro, gracias, y hacia afuera,
de la neurona y tiene la particularidad de ser accionadas por energía que se libera tras la hidrólisis de ATP. Entonces, esa es la gran importancia que tienen las proteínas de la membrana neuronal. Bien, vamos a hablar un poco ahora del potencial de membrana. Las propiedades de transporte y permeabilidad a través de las membranas va a determinar una distribución de iones que es asimétrica. Y esta distribución asimétrica de iones crea una diferencia de potencial entre el interior de la neurona y el líquido que la rodea y que está fuera de la célula. De esta manera, una neurona que está en reposo, es decir, que no está interviniendo en ningún tipo de señalización, tiene un voltaje en su membrana determinado que se llama potencial de membrana en reposo o sencillamente potencial de reposo. El punto de referencia es el exterior de la célula y en la mayoría de las neuronas la diferencia de potencial va a oscilar entre 30 y 90 milivoltios con el interior de la célula más negativo que el exterior. ¿Qué significa esto? Que todas las neuronas tienen un potencial de reposo de entre menos 30 y menos 90 milivoltios. Justamente como hay una diferencia de potencial en la membrana celular, nosotros lo que decimos es que la membrana en reposo está polarizada. Como dijimos, el potencial de reposo es de menos 30 a menos 90 milivoltios y podemos tener dos alternativas. Si ese potencial de membrana se hace más positivo que el potencial de reposo, decimos que la membrana se despolariza. Como ven acá, el potencial de membrana va hacia la positividad y esto implica la despolarización celular. En cambio, si el potencial de membrana se vuelve más negativo todavía que el potencial de reposo, decimos que la célula está hiperpolarizada. Este concepto tan sencillo y tan básico es fundamental porque absolutamente todas las señales eléctricas que utilizan las neuronas para entre ellas consisten en despolarizaciones o hiperpolarizaciones del potencial de membrana en reposo. Este potencial de membrana en reposo está determinado básicamente por la asimetría en la distribución de los iones entre el interior y el exterior de la célula y por las diferencias en la permeabilidad de la membrana hacia diferentes tipos de iones. En la mayoría de las neuronas, lo que prevalece en el interior es el potasio y los aniones orgánicos, como los que forman las proteínas y los aminoácidos, que se encuentran en proporciones mucho más altas adentro que afuera de la célula. En cambio, el sodio y el cloro generalmente se encuentran en proporciones mucho más altas fuera de la célula. Esto es muy importante porque determina gradientes de concentración que se establecen para los iones más abundantes presentes en la neurona y en el líquido extracelular. Los iones entonces se van a desplazar debido a sus gradientes de concentración mediante canales. Y esto va a conducir a una separación de cargas que en definitiva es lo que crea el potencial de membrana en reposo. Si ustedes recuerdan sus estudios básicos, la membrana es mucho más permeable para el potasio que para el sodio. Por lo tanto, este ion difunde con mucha más facilidad a través de la membrana en reposo que el sodio, que lo hace con una relativa dificultad. Entonces decíamos que el movimiento de iones de potasio, fundamentalmente a través de la membrana, es el principal responsable del potencial de una membrana de una neurona en reposo. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría esta distribución desigual de los iones de potasio si solamente este ion pudiera cruzar la membrana. Habíamos dicho que el potasio está
en concentraciones mucho mayores dentro de la célula en relación al líquido circundante, ¿sí? Y los aniones que están adentro de la célula, los aniones orgánicos provenientes de las proteínas y los aminoácidos, que son los que contrarrestan la carga positiva, por su alto peso molecular, no son capaces de atravesar la membrana. Por lo tanto, el único que la atraviesa es el potasio. Bien, ¿qué es lo que sucede? Si se abren los canales correspondientes, el potasio va a empezar a fluir hacia el exterior de la neurona debido a su gradiente de concentración. Como hay más adentro, tiende a difundir hacia afuera. Y por cada ion potasio que sale de la neurona, se está perdiendo una carga positiva. Por este motivo, en la parte exterior de la membrana, como ustedes ven acá esquematizado, se va acumulando un exceso ligero de carga positiva y en el interior va a predominar un exceso de carga negativa. Ahora bien, los iones tienen el mismo funcionamiento que los imanes, y en los imanes las cargas similares se repelen y las opuestas se atraen. Por eso mismo, cuando se establece la diferencia de potencial eléctrico en la membrana, se empieza a dificultar que los iones de potasio que quedan en el interior sigan saliendo. Por dos motivos: porque son repelidos por las cargas positivas del exterior y son atraídos por las cargas negativas del interior. Este fenómeno, que es el gradiente químico, se opone al gradiente de difusión. Entonces, estas fuerzas eléctricas y las fuerzas de difusión que rigen el movimiento a través de la membrana forman en conjunto lo que se denomina gradiente electroquímico, que en definitiva es lo que va a determinar en qué dirección va a fluir espontáneamente el potasio. Finalmente, entonces, la diferencia de potencial eléctrico en la membrana se va acumulando hasta un nivel suficientemente alto como para que estas fuerzas eléctricas y químicas que impulsan el potasio hacia adentro y hacia afuera de la célula respectivamente se igualen. Cuando la diferencia de potencial llega a este punto, no hay más movimiento neto de potasio en ninguna dirección y el sistema se considera en equilibrio, es decir, alcanzamos lo que se llama potencial de equilibrio. Como el sistema está en equilibrio, ¿sí?, el potencial de membrana tiende a permanecer en ese estado. Ahora bien, en las células gliales, el potencial de membrana en reposo es exactamente igual al potencial de equilibrio del potasio. Sin embargo, en las neuronas, el potencial de membrana en reposo es un poco menos negativo porque otros iones, fundamentalmente el sodio, contribuye significativamente al potencial de membrana en reposo. Entonces, si en forma análoga a lo que hicimos antes, vemos cómo funcionaría el potencial de membrana si solamente el sodio pudiera cruzarlo, vamos a ver que el sodio está en una concentración mucho más alta afuera de la célula, por lo que se moverá a favor de su gradiente de concentración hacia el interior de la neurona, haciéndolo más positivo que el exterior. Por este motivo, el potencial de equilibrio para el sodio va a ser positivo. Sin embargo, en el potencial de membrana en reposo de una neurona, ni el sodio ni el potasio están en su potencial de equilibrio. El potencial de membrana es menos negativo que el potencial de equilibrio del potasio, pero menos positivo que el potencial de equilibrio del sodio. Por eso hay una fuga constante de potasio hacia el exterior de la célula y de sodio hacia el interior. ¿Sí? ¿Cómo se contrarresta esto? Bueno, el elemento que se opone a estas fugas y contribuye a mantener esos gradientes de concentración entre ambos iones en el interior y el exterior de la célula, no es otra cosa que la famosa bomba de sodio y potasio ATPasa dependiente. Esta bomba transporta 3 moléculas de sodio hacia el exterior y 2 moléculas de potasio
hacia el interior, ¿sí? Lo que significa que en cada ciclo se transforma una carga positiva neta hacia el exterior celular. En condiciones de reposo, la contribución electrogénica de esta bomba es aproximadamente del 10% del potencial de membrana. Su papel más importante es justamente mantener el gradiente electroquímico de estos iones. Bien, vamos a hablar ahora de las señales neurales y de los potenciales eléctricos. Todas las señales eléctricas que utilizan las neuronas para comunicarse, decíamos antes, consisten en despolarizaciones o hiperpolarizaciones del potencial de membrana en reposo. Entonces, el tráfico de información en el sistema nervioso está mediado por cambios eléctricos transitorios que se llaman potenciales electrotónicos, que lo que hacen es provocar modificaciones del potencial de membrana en reposo de la neurona. Por lo general, y dependiendo de la región neuronal considerada, las neuronas pueden presentar 4 tipos de señales eléctricas diferentes. La señal de entrada, como vemos en la primera parte de este esquema, se llama potencial receptor o potencial generador o potencial gináptico, según se trate de receptores sensoriales, en cuyo caso hablaremos de un potencial receptor, o neuronas centrales, en cuyo caso hablaremos de potencial sináptico. En el caso del potencial sináptico, se va a producir por la interacción entre un neurotransmisor y un receptor que está ubicado en la membrana postsináptica y se denominan potenciales postsinápticos excitatorios o potenciales postsinápticos inhibitorios, PPSE o PPSI, de acuerdo a que sean despolarizantes o hiperpolarizantes. En cualquiera de los dos casos, estos potenciales electrotónicos son de naturaleza local, son graduados y de propagación pasiva o electrotónica. ¿Qué significa esto? Que van disminuyendo en forma progresiva en intensidad y no se detectan más allá de un par de milímetros del sitio de origen. Por eso por eso decimos que son de naturaleza local. La señal de integración se va a producir por la suma de todos esos potenciales postsinápticos excitatorios a lo largo de la membrana neuronal. Y esta sumación de los potenciales postsinápticos excitatorios se produce en una parte específica de la membrana neuronal, el cono axonal, que es la zona gatillo. Si los potenciales postsinápticos excitatorios se suman en el tiempo y en el espacio, se alcanza un determinado valor que se llama umbral de excitación y se genera un potencial de acción. Entonces ahí tendremos la señal de salida, ¿sí? Que es, digamos, una vez que se genera el potencial de acción en los conos accionales, esta señal eléctrica se va a propagar, después veremos cómo, en forma activa a lo largo del axón, y a diferencia de los potenciales postsinápticos electrotónicos, es de naturaleza todo y nada, y su intensidad no disminuye en función de la distancia. Por lo tanto, desde que se forma en el cono axonal, va a llegar al terminal sináptico del axón y va a provocar la señal de salida. Esta señal de salida se debe o resulta de la modificación del potencial de reposo de la membrana postsináptica, ya sea por liberación de neurotransmisores en la sinapsis química o por aposición de membranas en las sinapsis eléctricas. En el caso de las sinapsis químicas, la llegada del potencial de acción va a generar un potencial local llamado potencial secretor, que nuevamente es un potencial electrotónico y puede ser de naturaleza despolarizante o hiperpolarizante. Estas son las 4 señales por las cuales el impulso viaja a través
de las neuronas. Bien, una vez que el terminal posináptico, que el terminal llega a la membrana posináptica, lo que vamos a ver es la unión con la siguiente célula, que no es otra que la sinapsis. El término sinapsis viene del griego y significa unir, fijar, conectar, y podemos decir que la sinapsis es la propiedad esencial y definidora de la neurona, ¿sí? Como vemos en la diapositiva, la sinapsis es la relación de contacto funcional entre las terminaciones de dos neuronas para que el impulso nervioso pueda transmitirse. En el caso, por ejemplo, de una motoneurona del cuerno ventral de la médula espinal, recibe aproximadamente unas 10.000 conexiones sinápticas, ¿sí? Y el hecho de que la transmisión sináptica sea, en la mayoría de los casos, de naturaleza química, tiene una gran importancia, no solo fisiológica, sino farmacológica, porque nosotros podemos actuar a nivel de esas sinapsis. En las sinapsis químicas hay tres componentes: un terminal presináptico, que es donde se va a encontrar el neurotransmisor almacenado en estos círculos, que son las vesículas sinápticas. En el extremo tenemos una terminal postsináptica, cuyo principal componente son las proteínas integrales de membrana que forman los receptores, ¿sí? Y en el medio tenemos una hendidura sináptica, que es el espacio situado entre las dos terminales. Vamos a decir dos palabritas acerca de la neurotransmisión. Un neurotransmisor puede definirse como una sustancia que, originada y liberada sinápticamente por una neurona, va a afectar a otra célula, que puede ser otra neurona o un órgano efector, de una manera específica, ¿sí? El sistema nervioso utiliza dos grandes grupos de sustancias para la transmisión sináptica: neurotransmisores de bajo peso molecular, como las aminas biógenas formadas por la adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina, entre otras, y los aminoácidos, como el GABA, el glutamato y la glicina. Y además vamos a tener a los neuropéptidos. Los neuropéptidos son sustancias que, liberada por la misma o por otra neurona, modulan la expresión de los neurotransmisores. ¿Qué significa que modulan la expresión de los neurotransmisores? Que amplifican o atenúan la expresión de la actividad neural. Los neuropéptidos pueden ser opioides, péptidos neurohipofisiarios, taquicininas, secretinas, insulinas, somatostatinas, gastrinas, etc. ¿Sí? En la actualidad se considera que una neurona adulta, una neurona madura, hace uso de la misma combinación de mensajeros químicos en todas sus sinapsis, y esto se conoce con el nombre de cotransmisión. En esta diapositiva lo que observamos es un esquema de la placa neuromuscular y su sistema de canales iónicos, que es esencial para su estimulación una vez que llega el impulso nervioso. En estado de reposo, el neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina, se encuentra almacenado en vesículas sinápticas. En esta parte de la diapositiva lo que vemos es que la llegada del potencial de acción al terminal presináptico lo que va a hacer es producir su despolarización y genera el potencial secretor. Entonces, este potencial secretor va a abrir los canales de calcio regulados por voltaje que están en la membrana presináptica, y el calcio que ingresa en esta terminal va a aumentar bruscamente su concentración citoplasmática y va a unirse a las membranas que contienen el neurotransmisor, y va a provocar la fusión de las membranas con las vesículas sinápticas,
y el vaciamiento por exocitosis del contenido del neurotransmisor al espacio sináptico. Ahí tenemos la acetilcolina liberada al espacio sináptico por exocitosis. Una vez liberada en el espacio sináptico, el neurotransmisor va a establecer contacto con receptores específicos de la membrana postsináptica, ¿sí? Y esto va a provocar la apertura de los canales iónicos, que es lo que se ve en el esquema con el número 2. Este fenómeno de apertura de canales iónicos lo que va a producir son cambios en la permeabilidad de la membrana postsináptica que va a resultar en despolarización en el caso de las sinapsis excitatorias o hiperpolarización en el caso de las sinapsis inhibitorias. Lo que es importante tener en cuenta es que los efectos postsinápticos de un neurotransmisor no dependen exclusivamente de sus propias características químicas, sino que son el resultado de la interacción con receptores específicos. En este caso, que es una placa neuromuscular, la acetilcolina, es excitatoria, pero en algunas sinapsis la acetilcolina, por su combinación con otros receptores distintos, puede llegar a ser inhibitorio. Entonces es el receptor el que va a determinar si la sinapsis es facilitadora o si es inhibitoria, ¿sí? En este caso, como dijimos, que es una placa neuromuscular y es una sinapsis excitatoria, la despolarización de la membrana que se produce por el ingreso de sodio, por la apertura de este receptor canal, va a provocar la apertura de otros canales de sodio voltaje dependientes y va a propagar la despolarización a toda la membrana, lo que se ve en el número 3. Esta despolarización, a su vez, va a activar los canales de calcio de los túbulos T del músculo, que se ve con el número 4, liberando calcio a través del retículo endoplasmático, lo que va a provocar la contracción de las miofibrillas. Bien, decíamos que los receptores son los que proporcionan sitios específicos para el reconocimiento y la unión con un ligando específico, que puede ser ya sea un neurotransmisor o otra molécula neuroactiva. Vamos a tener dos tipos generales de receptores. En los receptores ionotrópicos, la unión del receptor con un ligando específico produce la apertura rápida de un canal y eso permite el paso de iones concretos, modulando el potencial de la membrana en reposo. En el caso de los receptores metabotrópicos, la molécula que va a actuar como receptora no se acopla a un canal iónico, sino que lo hace a otra proteína que se llama proteína G o proteína tipo G, que está formada por subunidades. Entonces, la unión del neurotransmisor, ¿sí?, a su receptor, lo que va a provocar es un desprendimiento de una de las subunidades de la proteína G que se va a unir a otra estructura, provocando cambios en la actividad de la célula, que son mucho más lentos que los que provocan los receptores ionotrópicos. Estos cambios lentos consisten básicamente en la fosforilación de proteína quinasas, que a su vez van a promover la fosforilación de otras proteínas intracelulares con su inactivación consecuente. Las proteínas blanco pueden ser canales iónicos, pero además pueden ser otras enzimas, proteínas reguladoras, proteínas citoesqueléticas o inclusive activadores transcripcionales que provocan cambios en la expresión de los genes de la propia neurona. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede una vez que se produce este fenómeno de la sinapsis, se libera el neurotransmisor y se generan los potenciales electrotónicos. El resultado final de la neurotransmisión consiste en... Perdón. Ahí estamos. Esta era una charla que inicialmente era grabada, me olvidé de sacarle el audio a la charla original y por eso apareció de golpe.
Bien, decíamos que la neurotransmisión, en definitiva, va a provocar un cambio en la conducción de la membrana postsináptica por apertura o por cierre de canales específicos que va a modificar el potencial de la neurona postsináptica. Ya habíamos visto previamente en que hay básicamente dos formas en que una señal presináptica puede alterar el potencial eléctrico postsináptico, reduciendo o aumentando su magnitud. Esto va a depender, como dijimos antes, de la naturaleza del transmisor químico almacenado en las vesículas presinápticas y de las características del receptor de la membrana postsináptica. En definitiva, cualquier estímulo que aumente la cantidad de cargas eléctricas positivas en el interior de la membrana, ya sea por entrada de iones positivos o por salida de iones negativos, va a reducir el potencial de membrana en reposo y va a resultar en la despolarización. Y la despolarización hace a la neurona más excitable, es decir, se va a producir un potencial postsináptico excitatorio. El potencial postsináptico excitatorio, si se suma en el tiempo, en el espacio, y si esa variación que produce la sumación alcanza 15 a 20 milivoltios positivos, va a aparecer una respuesta que es cualitativamente diferente, que se denomina potencial de acción. En forma contraria, cualquier estímulo que provoque un aumento de cargas negativas en el interior de la neurona, ya sea por entrada de iones negativos o por salida de iones positivos, va a elevar, va a incrementar el potencial de membrana y lo hace menos excitable, es decir, va a provocar su hiperpolarización. Por lo tanto, genera un potencial postsináptico inhibitorio. Y a diferencia de lo que pasaba con el potencial postsináptico excitatorio, no puede haber ningún tipo de cambio cualitativo en la respuesta por más que aumente la intensidad del estímulo. Es decir, un potencial postsináptico inhibitorio nunca será capaz de producir un potencial de acción porque lo que hace es inhibir la conductibilidad de la membrana postsináptica. Bien. Las neuronas, como vimos en las diapositivas anteriores con la motoneurona del cuerno ventral de sustancia gris, reciben señales provenientes de miles de terminales axónicas. De esta manera, los potenciales postsinápticos excitatorios y los potenciales postsinápticos inhibitorios simultáneos van propagándose por la superficie neuronal y decrecen en el tiempo y en el espacio. Recuerden que habíamos dicho que eran de naturaleza gradual y limitados en el espacio. Ahora, en cada segmento de la membrana celular se puede determinar la suma algebraica de toda la actividad sináptica que llega hasta ese punto, ¿sí? Las características con las que se suman los potenciales electrotónicos van a estar dadas por las propiedades pasivas de la membrana neuronal. Y estas propiedades pasivas las denominamos capacitancia y resistencia. La capacitancia es la capacidad de almacenar cargas a ambos lados de su superficie. Decimos que a mayor capacitancia va a haber más demora en el retorno de potencial de membrana en reposo. Y esta capacitancia la cuantificamos por medio de la constante de tiempo T, que varía de neurona a neurona desde 1 milisegundo hasta 20 milisegundos. El concepto es que a mayores valores de esta constante de tiempo T, mayores posibilidades de sumar un segundo potencial postsináptico excitatorio al anterior y así sucesivamente, aumentando la amplitud de la respuesta. Este fenómeno de sumación de potenciales postsinápticos excitatorios se llama sumación temporal. La otra propiedad
pasiva de la membrana es la resistencia, que es la fuerza que se opone al flujo de la corriente iónica. Cuanto mayor es la resistencia, menor es la distancia a la que llega el potencial posináptico antes de reducirse y desaparecer. Esta resistencia la cuantificamos por la constante de tiempo lambda, que puede variar de neurona a neurona de 0,1 a 2 milímetros. ¿Sí? Y aquí, en esta diapositiva, tenemos un ejemplo de qué es lo que sucede en dos neuronas que tienen la misma constante de espacio lambda, 1 milímetro, pero distinta constante de tiempo. Esta tiene 1 milisegundo y esta tiene 10 milisegundos. Habíamos dicho que a mayor este, constante de tiempo, mayor es la capacidad de sumar potenciales electrotónicos. Entonces, fíjense, a estas dos neuronas con distinta constante de tiempo llega la misma cantidad de impulsos y van a producir 4 potenciales posinápticos excitatorios. En el caso de una constante de tiempo muy bajita, estos potenciales decrecen tan rápido que no logran sumarse entre ellos. ¿Sí? En cambio, esta neurona que tiene en su membrana una constante de tiempo mucho mayor, de 10 milisegundos, le da la ocasión a estos potenciales de sumarse uno al otro, van ampliando su amplitud, van amplificando su respuesta y generan un potencial de acción por sumación temporal. ¿Sí? Lo mismo pasaría si la neurona tiene una constante de espacio mayor, ¿sí? Acá vimos qué es lo que pasa con una constante de tiempo mayor. Pero esta es la base de la sumación temporal y la sumación espacial. Bien, veamos ahora el potencial de acción, que en definitiva es lo que permite a esa señal eléctrica que se fue amplificando en la membrana posináptica, amplificar su magnitud, transformarse en una señal de salida y en una señal de integración. El potencial de acción es el impulso nervioso por excelencia y, como dijimos antes, constituye la señal que las neuronas transmiten a cierta distancia. También vimos que el potencial de acción se va a producir por la suma algebraica de los potenciales electrotónicos que se va a producir en la zona de integración de la actividad electrotónica de la neurona. En el caso de la diapositiva, el cono axonal de una motoneurona. En este sitio, la membrana tiene un umbral más pequeño, de unos 20 milivoltios por encima del potencial de reposo, y esto está provocado por la gran concentración de canales de sodio y potasio dependientes de voltaje. Por eso, en este lugar, que es la zona gatillo, es donde se produce la integración por sumación espacial y temporal de los potenciales posinápticos excitatorios y se va a producir el potencial de acción. Entonces, menor umbral, más canales de sodio y potasio voltaje dependientes. En esta diapositiva lo que estamos viendo es el gráfico de los cambios de permeabilidad iónica que son el sustrato del potencial de acción. Como ven, una vez que la membrana se despolariza hasta cambiar o hasta alcanzar el umbral de excitación, este cambio de potencial produce la apertura súbita de canales de sodio dependientes de voltaje, que es lo que marca la flecha, con el consiguiente incremento de la permeabilidad para el sodio que penetra en el interior de la célula y genera una gran cantidad de cargas positivas en el interior, provocando despolarización, que se va amplificando y va abriendo más y más canales. Esto es un proceso regenerativo y por este proceso regenerativo se van abriendo prácticamente todos los canales de sodio y entran a la neurona suficientes cargas positivas como para eliminar la negatividad interna y desarrollar un estado eléctrico positivo. Este cambio en la polaridad llega hasta los 35-40 milivoltios y se denomina potencial invertido. Esta inversión local
del potencial de acción dura pocos milisegundos. Perdón. Decíamos que esta inversión del potencial de acción, el potencial invertido, dura unos pocos milisegundos porque esta despolarización va a provocar el cierre de los canales de sodio y la reapertura de los canales de potasio. Esto está marcado con la flecha. Apertura, cierre de los canales de sodio y apertura de los canales de potasio, que también se llaman canales rectificadores tardíos. Como vemos en el gráfico, la conductibilidad o permeabilidad del potasio no cae rápidamente como cae la del sodio, sino que sigue saliendo de la célula luego que se alcanza el potencial de membrana en reposo. Este hecho es el que provoca que este potencial sea un poco más negativo hasta que la conductancia del potasio alcanza sus valores normales. Y este periodo se conoce como de hiperpolarización. En esta diapositiva lo que vemos son los distintos estadios conformacionales de los canales de sodio. Un canal de sodio en reposo se caracteriza porque tiene cerrada esta compuerta que se llama compuerta de activación. Cuando la membrana se despolariza, se produce la activación del canal por la capacidad de abrir la compuerta de activación, ¿sí? Que era esta que estaba cerrada. Esto entonces es lo que inicia el potencial de acción. El potencial de acción es muy corto porque la inactivación rápida de los canales de sodio dependen de la capacidad de este canal para abrir su compuerta de inactivación. Perdón, de cerrar la compuerta de inactivación. ¿Sí? Este cierre de la compuerta de inactivación que se ve aquí abajo, que también se produce en respuesta a la despolarización de la membrana, ocurre con un ligero retraso, por lo que la activación y la inactivación rápida actúan en conjunto para producir un potencial de acción que es de corta duración. Hay otra inactivación que se llama inactivación lenta, que se refiere a la tendencia del canal a inactivarse después de una inactivación prolongada. Y los mecanismos moleculares hasta ahora permanecen desconocidos. Cuando la membrana se repolariza, se cierra la compuerta de activación y se abre la compuerta de inactivación y vuelve al estado de reposo. En este punto, el canal puede volver a ser estimulado una vez más. Bien, el potencial de acción es desencadenado por un pulso de corriente, como vemos acá, un pulso cuadrado de corriente, que despolariza la membrana, como se muestra en el gráfico del medio, en el que la abscisa es el tiempo y la ordenada el potencial de membrana. La curva roja muestra el curso del potencial de acción por la apertura y subsecuente inactivación lenta y rápida de los canales de potasio. Habíamos dicho que la activación era la capacidad del canal de abrir su compuerta de activación en respuesta a la despolarización de la membrana. La inactivación rápida era la capacidad del canal de cerrar la compuerta de inactivación, también en respuesta a la despolarización de la membrana. Esto ocurre muy rápidamente, pero con un ligero retraso. Fíjense la flecha que marca la activación y la flecha que marca la inactivación, separado por unos pocos milisegundos. Estos pocos milisegundos es lo que dura el potencial de acción, ¿sí? Y posteriormente viene la inactivación lenta, en la que el canal se inactiva después de una despolarización prolongada. Cuando el canal está inactivado, la membrana no puede disparar un segundo potencial de acción hasta que los canales de sodio hayan vuelto a su conformación cerrada. ¿Sí? Decimos que hasta ese momento la membrana es refractaria a un segundo estímulo.
Ahora bien, esta diapositiva muestra los periodos refractarios después de la estimulación neural. Durante la fase ascendente y en el primer tercio de la fase descendente, es decir, toda esta fase ascendente, cuando se alcanza el umbral de excitación, y el primer tercio de la fase descendente del potencial de acción, están abiertos absolutamente todos los canales de sodio dependientes de voltaje. Y aquí la membrana no es excitable y por más que llegue un segundo estímulo, por más intenso que sea, en la membrana no se va a dar ninguna respuesta. Y esto es lo que llamamos periodo refractario absoluto, que es lo que está señalado con el triángulo de color rojo. En cambio, si un estímulo llega durante el resto de la fase descendente, es decir, aquí o aquí, donde ya hay un cierto grado de repolarización, de aproximadamente el 70% del potencial de membrana en reposo, o incluso durante la hiperpolarización secundaria, se puede llegar a originar otro potencial de acción si el estímulo es supramáximo, o sea, si el estímulo es muy, muy intenso. ¿Por qué? Porque ya hay canales de sodio abiertos, capaces de volver a activarse, aunque en menor cantidad que la condición inicial. A este periodo lo llamamos periodo refractario relativo. ¿Ven? Aquí en esta parte de la curva, ¿sí? Toda la fase ascendente y el primer tercio de la fase descendente están abiertos todos los canales de sodio, por lo tanto, ninguno de ellos puede estimularse. Pero a partir de aquí, se empiezan a abrir algunos canales de sodio y si el estímulo está por encima del umbral, es decir, si es supramáximo, se puede llegar a originar un segundo potencial de acción. Bien, ¿cómo se transmite el potencial de acción? La transmisión de estas diferencias de potenciales a una cierta distancia va a requerir un proceso activo con consumo de energía. Y este proceso es facilitado por las propiedades activas de la membrana. ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado de las propiedades pasivas? Bueno, este proceso de transmisión es posibilitado por las propiedades activas de la membrana, que son aquellas que cambian antes o durante el proceso de generación de las señales eléctricas y van a resultar en modificaciones de la conductancia de los canales iónicos regulados por voltaje. Este proceso activo no es otra cosa más que el potencial de acción, que viaja a lo largo de la membrana del axón. En este proceso, una parte de la corriente positiva dirigida por el sodio va a descargar el capacitor, ¿sí? Ahí lo vemos, y despolariza la membrana en el mismo punto, mientras que otra parte va a fluir longitudinalmente hacia el interior de la neurona y sale por los sitios más distantes, provocando su despolarización pasiva hasta que aquí se alcance el umbral y se desencadene un nuevo potencial de acción, que a su vez va a regenerar todo el proceso a lo largo de toda la membrana. Esta inversión de polaridad que se da en las zonas de membrana adyacentes va generando corrientes iónicas de tipo electrotónico o corrientes locales. De esta manera, el potencial de acción se va a ir propagando sin disminuir su amplitud. El proceso va continuando así a lo largo de toda la fibra a una velocidad que está determinada por el tamaño. Cuanto mayor es la fibra, mayor es la velocidad. Lo que es importante es saber que aproximadamente 0,5 milisegundos después que un área se despolariza, comienza el proceso de repolarización. Por lo tanto, el impulso que se desplaza a lo largo del axón, 0,5 milisegundos más tarde, es seguido por una onda de repolarización. El potencial de acción se va a transmitir a una cierta velocidad y esta velocidad depende fundamentalmente del tiempo que tardan las corrientes locales en regenerarlo en zonas vecinas.
En los axones, las propiedades cambian en función del tamaño y de este modo van a ir afectando la propagación del potencial de acción. El tiempo que tarda un potencial de acción en despolarizar la membrana es inversamente proporcional a este producto, que es el producto de la resistencia axial del axoplasma y la capacitancia de la membrana. Cuanto menor sea este producto, mayor va a ser la velocidad de conducción. Fisiológicamente, este producto puede disminuir de dos maneras: aumentando el diámetro, lo que va a disminuir la resistencia axial, o produciendo una mielinización, que además de aumentar el grosor de la membrana, disminuye notoriamente su capacitancia. La vaina de mielina tiene interrupciones periódicas que se llaman nodos de Rambier, en los cuales se regeneran los potenciales de acción propagados. Todas las corrientes locales fluyen rápidamente por la zona de mielina, pero decreciendo en forma paulatina. Cuando llegan al siguiente nodo, debido a que aquí hay una gran cantidad de canales de sodio voltajes dependientes, el potencial de acción se regenera. Y esto sucede a tal velocidad que el potencial de acción parece saltar de un nodo a otro, y por este motivo este tipo de transmisión recibe el nombre de conducción saltatoria. Además, las fibras de gran tamaño, de gran diámetro, tienen un incremento en la longitud del trayecto internodo con menos nodos para ser despolarizados, ¿sí? Por eso es que la velocidad avanza o la velocidad se incrementa con el aumento de tamaño de la fibra que tenemos enfrente. Otro proceso por el cual el sistema nervioso puede transmitir sus señales es por la despolarización del líquido extracelular. Es decir, sin necesidad de transmisión sináptica, las ondas de despolarizaciones van generando corrientes por afuera del líquido extracelular y van despolarizando a las neuronas vecinas. Esto se conoce como transmisión efática y es uno de los mecanismos por los cuales pueden llegar a sincronizarse grandes cantidades de grupos neuronales. Bien, aquí tenemos un esquema de una neurona con el cuerpo, el axón y las dendritas apicales. Y nosotros aquí vamos a empezar a ver las aplicaciones clínicas de todo lo que vimos. Aquí tenemos la llegada de un potencial de acción, ¿sí? El potencial de acción despolariza la membrana y va a generar corrientes extracelulares que se sumergen y van a emerger de la neurona, y eso puede ser captado por electrodos desde la superficie de la piel del cráneo, por ejemplo, en el caso de un electroencefalograma. Nosotros llamamos sumersión a la entrada de iones positivos a la célula, y esto va a generar una zona negativa en el exterior. A esta zona se la llama zona activa, y estas zonas activas están relacionadas con la existencia de actividad sináptica. Este fenómeno de sumersión determina que en las zonas inactivas de la neurona, es decir, lejos del potencial de acción, surjan corrientes emergentes que van hacia la zona electronegativa, produciendo una mayor densidad positiva extracelular. Y esto va a provocar entonces una separación de cargas. Fíjense, cargas negativas extracelulares en la zona activa y cargas positivas extracelulares en la zona inactiva, por el fenómeno de sumersión y emersión. Esta separación de cargas no es otra cosa más que un dipolo eléctrico, que tiene una parte negativa y una parte positiva. Las líneas concéntricas marcan las líneas isopotenciales, que tienen el mismo voltaje y que es mayor cuanto más cerca del generador se encuentren. Bien, esta diapositiva muestra el campo eléctrico, es decir, un dipolo eléctrico, una separación de cargas, formado por un dipolo vertical creado por la actividad sináptica excitatoria en las dendritas apicales
de una neurona piramidal única. Es decir, acá vimos el campo eléctrico, el dipolo eléctrico que se forma por la actividad excitatoria en las dendritas apicales de una sola neurona piramidal. Entonces, debido a la despolarización de la zona activa, ¿sí? Este segmento de la neurona se vuelve más electronegativo en el exterior y las dendritas basales que se vuelven electropositivas. Este fenómeno va a generar un flujo de corriente a través del medio extracelular, que está marcado por las flechas, y el campo eléctrico del dipolo está señalado por las líneas concéntricas isopotenciales. Como decíamos antes, cada círculo, cada superficie isopotencial, ya sea negativo o positivo, representa el lugar geométrico que corresponde a todos los puntos que tienen el mismo potencial eléctrico. ¿Sí? Estas superficies isopotenciales están separadas unas de otras por una diferencia de potencial, que en este dibujo arbitrariamente se asume que es de 100 milivoltios. Entonces aquí tenemos un campo eléctrico de menos 600 microvoltios y su dipolo contrario tiene 600 microvoltios positivos, separado por 100 microvoltios en cada superficie isopotencial. Ahora bien, el electroencefalograma no muestra la actividad de una sola neurona, sino que registra la actividad de miles de neuronas. Y para poder conseguir una actividad global mínima que pueda ser captada por electrodos de superficie, es necesario que las neuronas vecinas estén sincronizadas. En condiciones apropiadas, como vimos, los campos eléctricos de las neuronas individuales pueden sumarse. De este modo aumentan su magnitud. Y este proceso es mucho más probable cuando los elementos celulares están, ordenados en el espacio, tal como ocurre en las capas de la corteza cerebral. Recuerden que la corteza cerebral está dispuesta en capas o en láminas, ¿sí? Y esta disposición laminar le permite la sumación espacial. Si a este orden espacial se le agrega un factor de sincronización que haga coincidir en el tiempo todos los estados de activación e inactivación para cada neurona del conjunto, tenemos toda la condición para la sumación sincrónica de los campos eléctricos, que no es otra cosa que la sumación temporal. En la corteza cerebral, este hecho se produce por los agregados celulares que forman columnas de unas 200 micras de diámetro, que son la organización funcional de la neocorteza. Y la sincronización de su actividad eléctrica está bajo el control de estructuras subcorticales, fundamentalmente de ciertos núcleos talámicos que actúan como marcapasos sincronizadores de las actividades rítmicas corticales, todos los ritmos corticales que nosotros vemos en un electroencefalograma. Entonces, en esta diapositiva lo que vemos es la situación más sencilla que podemos encontrar en electroencefalografía clínica, que es que el generador de la señal esté representado por un área plana de corteza orientada en forma paralela a la superficie del cráneo, que va a originar un dipolo vertical. ¿Sí? Varias neuronas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ubicadas en forma paralela a la superficie del cráneo, que por la separación de cargas generan un dipolo vertical. En el esquema solamente dibujamos las superficies isoeléctricas negativas, que están separadas por una diferencia de potencial de 10 microvoltios. Este dipolo laminar es muy parecido al que vimos aquí. Sin embargo, como vemos acá, cuanto mayor es la extensión de la capa del dipolo, más se va estirando su campo eléctrico y por lo tanto parece que estuviera aplanado, tanto por su lado negativo, que es el que está graficado, como por su lado positivo, que es el que omitimos. Bien, no se asusten, esta diapositiva parece complicada, pero no lo es. Lo que muestra esta diapositiva es el perfil del potencial que obtendríamos si nosotros registramos estas diferencias de potenciales
por una serie de electrodos que están marcados en rojo, dispuestos en la piel del cráneo, que está marcada acá por la línea negra. Acá me traen más agua. Gracias. Gracias. Bien, entonces tenemos el dipolo orientado paralelamente, perdón, el generador formado por 7 neuronas orientadas paralelamente a la piel del cráneo, que está graficada por esta línea negra, formando un dipolo vertical, y vemos cómo estos dipolos están registrados por los electrodos de superficie. Los números a lo largo de esta línea, menos 30, menos 40, menos 50 y así sucesivamente, lo que indican son el voltaje que se mediría en un registro de referencia común, en el que cada uno de estos electrodos se combina con un electrodo teóricamente inactivo que se llama electrodo de referencia. Estas líneas de color verde lo que indican son los ángulos sólidos que están tendidos entre el dipolo laminar y el sitio donde se generan las líneas isopotenciales correspondientes en este esquema a menos 80 y a menos 30. ¿Sí? Ahora bien, este ángulo se llama ángulo sólido. No nos vamos a meter en eso, pero intuitivamente lo que ustedes ven es que cuanto mayor sea el ángulo, ¿sí?, mayor amplitud va a tener el gráfico registrado. Entonces, el perfil del potencial resultante a partir de registros obtenidos por los electrodos de superficie da una curva en forma de campana y muestra que la diferencia de potencial de mayor amplitud va a estar registrada por los electrodos más cerca de la porción media del generador cortical plano que se orienta paralelamente a la superficie del cráneo. Por este motivo, estos electrodos, que son los que están más cerca del punto central del dipolo generado por este generador, son los que muestran la mayor diferencia de potencial. Y eso no es otra cosa que un registro electroencefalográfico de superficie. Ahora bien, en la práctica, la cosa es un poco más complicada, porque nosotros no tenemos las neuronas ubicadas paralelamente a la superficie del cráneo, sino que tenemos surcos y circunvoluciones que se van plegando y están representados en este esquema. Aquí tenemos el giro y el surco, aquí tenemos la piel del cráneo y aquí tenemos la distribución del potencial a lo largo de una línea S que está trazada sobre la piel del cráneo. ¿Sí? Esta diferencia de potencial o esta distribución de potencial se crea por la activación sincrónica de esta porción curvada de la corteza que está ocupada por la parte más superficial de un giro cerebral y sus dos lados que van a formar las paredes proximales de dos surcos adyacentes. En este potencial 1, ¿sí?, el potencial solamente va a depender de este ángulo sólido que está representado como omega menos 1, porque en este punto el electrodo lo único que ve, entre comillas, es la porción negativa del dipolo laminar, ¿sí? O sea, ve solamente esta parte negativa. Entonces tenemos un ángulo sólido que intercepta al electrodo en la parte media del generador y va a provocar el potencial de mayor amplitud. En cambio, en el electrodo P2, el electrodo ve el lado negativo del dipolo laminar que ocupa la parte superficial del giro cerebral y la pared del surco que se encuentra en la pared del surco distal. ¿Sí? O sea, ve toda esta parte negativa. Sin embargo, vamos a ver que el potencial de P2 es más pequeño. ¿Por qué?
porque el electrodo también ve la parte positiva, ¿sí?, ubicada en la parte vertical de la porción más interna de este surco. Por lo tanto, el ángulo efectivo omega es la resta del ángulo positivo y el ángulo negativo. Y en su valor de suma algebraica va a ser menor que el valor de P1. ¿Sí? Como el área de la corteza involucrada es paralela a la piel del cráneo, el perfil del potencial va a tener forma de campana. Bien, y ahí tendríamos cómo se ve un trazado electroencefalográfico en un montaje de referencia común, un pico negativo de mayor voltaje en P1 y de menor voltaje en P2, y se ve cómo se vería en un montaje bipolar con la diferencia de potencial entre P1 y P2. Bien, este es el caso en que las diferencias de concentraciones entre uno y otro lado de la membrana formando dipolos generan o son generados por una fuente estacionaria, como son los giros y los surcos de la corteza cerebral, y permiten la obtención del electroencefalograma. Sin embargo, estos sucesos también pasan en los nervios periféricos, y nosotros también lo podemos medir por electrodo de superficie, pero no a partir de un generador estático, sino de una fuente móvil, porque la corriente eléctrica se va moviendo a través del nervio. Y cuando un potencial de acción avanza sobre un nervio, va a provocar una inversión de cargas sobre la membrana, y esto va a generar el mismo dipolo que veíamos antes, pero dinámico, ¿sí? Esta separación de cargas va a producir un flujo de energía, que es el resultado, como decíamos antes, de la atracción natural de las cargas de signo opuesto y la repulsión de las cargas del mismo signo. Y puede ser registrado por electrodos de superficie, que están graficados en esta diapositiva como E1, E2 y E3. ¿Por qué? Por el volumen de conducción de los sucesos eléctricos. El cuerpo es un gran conductor eléctrico, y por ese gran volumen de conducción, los eventos que suceden en un nervio los podemos llegar a registrar desde la superficie de la piel. La amplitud del dipolo depende de la posición del electrodo que lo registra y es proporcional a la sección del ángulo sólido y la diferencia de potencial medida entre sus polos. Es decir, cuanto mayor sea el ángulo, mayor va a ser el potencial obtenido. Entonces, a medida que un impulso se va propagando a lo largo de un nervio, el electrodo, marcado como E en la superficie corporal, ¿sí?, va a observar el suceso eléctrico desde distintas posiciones. Acá a la izquierda, el electrodo ve acercarse la cabeza de despolarización, que es el ángulo sólido de color verde, y la cola de despolarización, que es el ángulo sólido de color rojo, ¿sí?, de toda esta onda de despolarización. Es decir, este electrodo ve la onda de despolarización en su cabeza y en su cola, ¿sí? El ángulo sólido efectivo, como dijimos antes, va a resultar de la sumatoria de ambos ángulos sólidos y está representado por la superposición entre ellos, que ve una pequeña parte de la membrana con polaridad positiva. Por lo tanto, la curva que dibuja el deflector es positiva. En electromiografía, por convención, las curvas positivas son hacia abajo. En el centro, cuando el electrodo está justo por debajo del suceso eléctrico, la sumatoria de los ángulos sólidos que observa es totalmente negativa. Por lo tanto, la curva también es negativa y de gran amplitud. A la derecha, lo mismo. El electrodo ve esta vez alejarse la cola y la cabeza de despolarización, y el ángulo sólido efectivo resulta de la sumatoria de ambos y está representado por la superposición, que ve una pequeña parte de la membrana con polaridad positiva. Por lo tanto, la curva que dibuja el deflector es, en consecuencia, positiva. Bien, estas son las aplicaciones clínicas de la generación y de la propagación del impulso nervioso a partir de una fuente estacionaria, como es el cerebro, o de una fuente móvil, como son los nervios periféricos.
A lo largo del curso van a ir viendo las bases de la electrofisiología, tanto en electroencefalografía como electromiografía y potenciales evocados. Bien, vamos a hablar ahora de circuitos neuronales, ¿sí? La neurona es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso. Pero en la actualidad, los métodos más modernos de investigación que permiten el registro simultáneo de grandes poblaciones neuronales nos han mostrado que la actividad de una neurona única solamente tiene sentido si se relaciona con otras células del tejido nervioso. Y en esta intercomunicación, cada grupo va a tener una organización particular que determina una manera característica de procesar las señales neurales, lo que permite la realización de la gran multitud de funciones que tiene el sistema nervioso. Todas ellas, desde las más sencillitas hasta las más sofisticadas, se llevan a cabo por la existencia de conexiones apropiadas entre los diferentes grupos neuronales y las neuronas que integran cada grupo. Y los distintos tipos de sinapsis son la base de una serie de circuitos neuronales que están ampliamente distribuidos en todo el sistema nervioso central. Un circuito o un microcircuito neuronal está definido por un grupo específico de neuronas que tienen una actividad coordinada. De esta manera, los microcircuitos neuronales van a estar a cargo de muchas funciones del sistema nervioso, como por ejemplo la codificación de estímulos sensoriales, la memoria, el aprendizaje, la ejecución de diversos programas motores. Es decir, los microcircuitos son el sustrato anatómico a partir del cual se realizan absolutamente todas las funciones del sistema nervioso. Como vimos a lo largo de esta charla, en los circuitos neuronales, las operaciones lógicas posibles son binarias, no son más que dos, es decir, excitación e inhibición. Entonces, una neurona puede ser considerada como una compuerta lógica muy compleja, cuyas características funcionales son determinadas por sus conexiones. La finalidad, el objetivo de estos circuitos neuronales es la amplificación de señales sinápticas débiles, la atenuación, al contrario, de señales demasiado intensas, la mayor definición de contrastes y, en general, el mantenimiento de un nivel de función óptimo de todos los grupos neuronales. Las características comunes a cualquier circuito neuronal pueden ser inhibición y excitación, como vemos en ese caso, convergencia y divergencia, por ejemplo, entre motoneuronas y circuitos neuronales respectivamente, oclusión, cuando la excitación es supraumbral, la activación de dos neuronas produce excitación en un menor número de células que la suma de cada una de las entradas por separado. Esto determina el fenómeno de oclusión. Recurrencia, que no son otra cosa que circuitos reverberantes con retroalimentación positiva, o, por ejemplo, las motoneuronas inhibitorias de Renshaw de la médula espinal, circuitos en paralelo que aumentan el tiempo de estimulación pero sin autoperpetuarse, o circuitos de inhibición lateral, es decir, inhibición de los estímulos periféricos, resaltando la actividad del centro del espacio neural, ¿sí? Todos estos circuitos neuronales están codificados genéticamente, es decir, nacemos con un código genético que es el que determina la conformación de estos circuitos, pero la actividad eléctrica es fundamental para activar los genes necesarios en su construcción, porque en estos circuitos se almacena información y dicha información cambia a partir de experiencias nuevas. Por lo tanto,
lejos de ser canales fijos de comunicación, los circuitos neuronales son extremadamente mutables y lo que provoca estas mutaciones es nuestra actividad diaria. Es decir, todas nuestras actividades son la principal promotora de sus adaptaciones, de las adaptaciones de estos circuitos neuronales, aumentando o disminuyendo la cantidad de sinapsis. Y ese aumento o disminución de la cantidad de sinapsis es lo que llamamos plasticidad sináptica. Todas nuestras experiencias se graban en forma de circuitos, de manera que se renuevan con cada nuevo contacto entre neuronas, de forma que el mapa de las conexiones de nuestro cerebro es una imagen de la historia de nuestra vida y se va modificando con las nuevas experiencias. Esto es espectacular, es maravilloso. Algunos investigadores en la actualidad lo que sostienen es que el conocimiento exhaustivo de la actividad eléctrica de los circuitos podría eh, permitir la interacción con ellos para reconducir las anomalías estructurales que resultan en sus deficiencias. De hecho, ya hace varias décadas se está empleando la estimulación eléctrica con patrones muy precisos para tratar, por ejemplo, la epilepsia y la enfermedad de Parkinson. Entonces, la plasticidad sináptica, que es lo que permite grabar a fuego estos circuitos e ir retroalimentándonos con nuestras nuevas experiencias diarias, implica cualquier cambio persistente en las propiedades funcionales de las neuronas o de un grupo de ellas. Por otra parte, todos los mecanismos que regulan la actividad sináptica y las modificaciones de la actividad neuronal que les permiten persistir por una mayor cantidad de tiempo van a ser el incremento en el número del tamaño, en el número o el tamaño de las espinas dendríticas o la neoformación de sinapsis. Este fenómeno de plasticidad está ampliamente presente en el sistema nervioso central y no solamente es la base neuronal para la recuperación de funciones después de un daño, sino también la plasticidad sináptica es fundamental en los procesos de memoria y de aprendizaje. Entonces, esta nueva concepción del funcionamiento del sistema nervioso en circuitos neuronales que están determinados genéticamente, pero que se van amplificando y se van enriqueciendo en base a nuestras experiencias, bueno, es el futuro probablemente de todos los tratamientos de las patologías neurológicas. Muy bien, para finalizar y a modo de conclusión, hemos visto cómo las neuronas tienen un potencial de membrana en reposo y sus modificaciones temporales son las que provocan el tráfico de información en el sistema nervioso a través de señales eléctricas que podían ser de 4 tipos: de entrada, de integración, de conducción y de salida. Las señales entre neuronas se transmiten por medio de la sinapsis y en el caso de las sinapsis químicas, la comunicación se hace por medio de neurotransmisores y neuromoduladores. Cuando un potencial de acción llega a un terminal sináptico, va a producir la liberación del mediador químico que va a resultar en una conducta excitatoria por medio de potenciales posinápticos excitatorios o potenciales de acción, o bien inhibitorios. Los efectos posinápticos de un neurotransmisor son el resultado no solamente de la estructura química del neurotransmisor, sino también de su interacción con receptores específicos. De manera que un neurotransmisor que en una sinapsis es inhibitorio, en otra puede ser excitatorio. El potencial de acción se propaga a través de la membrana mediante un proceso activo con consumo de energía o en forma pasiva por corrientes extracelulares, lo que permite la sincronización de grandes grupos neuronales. Y finalmente, la funcionalidad del sistema nervioso es posible por la presencia de los circuitos neuronales, que, como dijimos, están codificados genéticamente, pero que son capaces de modificarse por distintos mecanismos que involucran la plasticidad sináptica y que están determinados por nuestras nuevas experiencias diarias. Muy bien, les agradezco su atención. A los que no son de Argentina o a los que son argentinos y nunca lo han visitado, les muestro esta hermosa cola de ballena franca, que es uno de los atractivos naturales que nunca hay que dejar de visitar en Argentina, específicamente
en la provincia de Chubut, en la localidad de Puerto Madryn. Gracias por su atención. Dejo de compartir pantalla y escucho preguntas o comentarios. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Iniciamos nuestra sesión de preguntas. Recuerden todos aquellos que están viendo esta conferencia en diferido, pueden enviar sus preguntas al mail del diplomado o al número de WhatsApp. Y estoy pendiente de todos aquellos que escriban sus dudas aquí en el chat. Entonces voy a darles unos minuticos mientras realizan sus preguntas. Si no, recuerden que pueden volver a ver la conferencia en la plataforma y nosotros le hacemos llegar la consulta al doctor Fernando. Le envían unas felicitaciones acá al doctor, que muchas gracias por todo desde Brasil. Tenemos conectados personas desde Brasil, desde Bolivia, Chile, México, Canadá. Excelente. Bueno, parece que para la sesión de hoy no tenemos como tal consultas para Parece que la sesión en... Ah, mira, les de último bloquea la momento. conducción sináptica. El doctor Franco nos pregunta, ¿la neurona por debajo de la vaina de mielina se despolariza? No, justamente es a lo largo de la vaina de mielina es donde va produciendo potenciales electrotónicos que van decreciendo y al llegar al nodo de Rambier, que es una parte de la vaina que está muy poco mielinizada y con una gran cantidad de canales de sodio y de potasio voltajes dependientes, ahí se regenera el potencial de acción, ¿sí? Y vuelve a caminar por sobre la vaina de mielina. Doctor Alejandro, sin comentario, dice un tema un poco complicado. Muchas gracias, doctor. Y ante enfermedades desmielinizantes, ¿de qué forma se altera el impulso? Bueno, eso lo van a ver probablemente cuando vean electromiografía, pero si dijimos que una de las formas de aumentar la conducción del impulso es la mielinización, lo que hacen todas las enfermedades desmielinizantes es disminuir la velocidad de conducción nerviosa. ¿Sí? Hay básicamente dos tipos de patologías de los nervios periféricos o dos tipos de efectos de las patologías. Están las patologías que disminuyen la velocidad de conducción, que son las patologías desmielinizantes, y son las que disminuyen, y otras las que disminuyen la amplitud del impulso nervioso, que son las patologías axonales. Es decir, cuanto menos fibras hayan, menor es la amplitud del impulso transmitido. Y cuanto menos mielina haya, menor es la velocidad de conducción. ¿Sí? En general, las patologías suelen ser mixtas, pero para las patologías puras desmielinizantes, lo que se afecta es la velocidad de conducción, disminuyéndola. Y para las patologías axonales, lo que se genera es una disminución de la amplitud del impulso propagado. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la conferencia del día de hoy y muchísimas gracias también a todos los asistentes por su presencia. Y recuerden todos aquellos que tengan dudas del tema de hoy, pueden enviar sus preguntas al mail del diplomado o al número de WhatsApp. Y nos vemos en la próxima sesión el día 6 de noviembre a las 19 horas Colombia con la conferencia Neuro, perdón, nos vemos la próxima conferencia con el 8 de noviembre a las 20 horas España con la conferencia Examen Neurológico a cargo del doctor Carlos Ross para iniciar nuestro segundo módulo de aproximación clínica y neurolocalización. Así que muchísimas gracias a todos por su asistencia y muchísimas gracias, doctor, nuevamente y nos vemos en la próxima. Hasta luego a Gracias a todos. todos, un gran abrazo virtual, les mando mis saludos.